Bien, vamos a entrarle a un tema que de verdad es fascinante. Hoy vamos a analizar un giro de 180 grados en la historia, cómo la postura bautista sobre el alcohol pasó de una aceptación de la moderación a una prohibición total. Es una transformación radical que nos dice muchísimo sobre cómo la fe y su contexto se relacionan. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Es el rompecabezas histórico que vamos a armar juntos. O sea, ¿qué pudo haber pasado para que una creencia tan sostenida durante siglos diera un vuelco tan fundamental? Vamos a seguirle la pista a esta evolución. A ver, para poder entender el cambio, primero tenemos que entender de dónde venimos. Vamos a establecer el punto de partida. Hay que retroceder a los orígenes, donde la postura histórica bautista estaba, súper arraigada en principios teológicos muy profundos sobre la libertad y la conciencia de cada persona. Nuestro viaje arranca justo aquí, en el siglo XVII, y con este documento que ven, la Confesión de Londres de 1689. Miren, la postura bautista inicial estaba totalmente alineada con la posición calvinista histórica, y este texto es, digamos, nuestra piedra angular para entender esa visión original. Entonces, para que quede súper claro, la postura original no era la abstinencia, para nada. Era todo sobre la moderación informada. Se defendía a capa y espada la libertad de conciencia, que es un pilar bautista, en asuntos que no son esenciales para la salvación. Y por eso mismo, el uso de vino en la Cena del Señor era algo, pues, completamente normal, simbólicamente central y teológicamente indiscutible. Pero claro, una postura tan clara y tan arraigada no cambia de la noche a la mañana. Hacía falta algo, un catalizador muy poderoso, una crisis social que sacudieran los cimientos de la sociedad y, por supuesto, también los de la Iglesia. ¿Es la pregunta del millón o no? Si la moderación y la libertad de conciencia eran los pilares, ¿qué fuerza externa fue tan potente como para derribarlos y reemplazarlos por una prohibición total? Pues la respuesta está en el siglo XIX. Y aquí está, el agente del cambio. Fíjense cómo en la línea de tiempo, el movimiento de templanza del siglo XIX se planta justo como el gran punto de inflexión. Y ojo, esto no fue una simple campaña de concientización, fue una reacción social y pastoral masiva, una fuerza cultural que iba a alterar para siempre el paisaje teológico sobre el alcohol. Ahora, lo que es realmente clave aquí es el por qué. El movimiento no surgió de un debate teológico en el vacío. No, fue una respuesta pastoral, una respuesta social a una crisis muy real. El alcoholismo que con la industrialización estaba destrozando familias trabajadoras. La Iglesia sintió que tenía que hacer algo. Y esta reacción social que nació de una preocupación pastoral genuina no se quedó solo en sermones o en panfletos. No. Con el tiempo se fue solidificando hasta convertirse en una nueva doctrina, un nuevo estándar de vida cristiana que reemplazó por completo la visión que se tenía en el siglo XVII. Y es aquí cuando el cambio se vuelve oficial, se codifica a finales del siglo. Como se ve aquí, a partir de 1896, la Convención Bautista del Sur, que es una de las denominaciones más grandes e influyentes, adopta esta nueva postura. Y esta resolución no fue cualquier cosa, estableció la abstinencia total como la norma esperada para sus miembros, un estándar que de hecho sigue con mucha fuerza hasta hoy. Y esto nos muestra perfectamente el nuevo paradigma, el nuevo chip, por así decirlo. Ya no se habla de moderación como una virtud. Ahora la abstinencia total se convierte en el estándar, casi en una marca de santificación. Y se introduce una nueva idea. El alcohol no solo es un riesgo, sino que activamente corrompe el cuerpo, que es visto como templo del Espíritu Santo, y anula el testimonio público de la persona. Miren, es que el contraste es brutal. De un lado, a la izquierda, la postura original, centrada en la moderación y la libertad. Y a la derecha, la postura actual, enfocada en la abstinencia como un estándar de conducta. Es un cambio clarísimo, de la libertad individual a una norma para toda la comunidad, el gran revés en una sola imagen. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos llevamos? ¿Cuál es la lección más amplia que podemos sacar de esta historia? Porque esto va mucho más allá del debate sobre el alcohol, nos dice algo fundamental sobre la naturaleza de nuestras convicciones. A modo de resumen, la narrativa es súper clara y nos muestra una evolución empujada por el contexto. Pasamos de una teología de moderación y libertad de conciencia en 1689 a una respuesta pastoral ante una crisis social con el movimiento de templanza que finalmente culmina en el estándar de abstinencia total que rige desde 1896. Y esta cita lo resume todo. Es la nueva justificación teológica. El enfoque se desplazó por completo, de la libertad de conciencia del individuo a la protección del cuerpo y la pureza del testimonio colectivo de la Iglesia.
Es una lógica totalmente distinta, donde la percepción pública y el impacto social tienen un peso doctrinal que simplemente no tenían en el siglo XVII. ¿Y aquí? Aquí está la conclusión central de nuestro análisis. Las posturas teológicas no existen en una burbuja fuera de la historia. Son, en muchos sentidos, como documentos vivos, que dialogan, que reaccionan y que se adaptan a las crisis, a los desafíos y a las realidades sociales de su tiempo. Este caso es un ejemplo perfecto de ello. Y cerramos con esto con una pregunta que da para pensar. Si una postura tan fundamental pudo cambiar tan drásticamente como respuesta a un contexto social, ¿qué otras creencias que hoy consideramos inamovibles podrían, en realidad, ser un reflejo de nuestra propia época? Una idea para reflexionar.